César Salazar. Hoy es un día importante porque vamos a hablar del Premio Nacional de Literatura. Ya cierran las convocatorias el próximo 16 de marzo y aquí les vamos a dar todos los detalles de cómo postular y sobre todo en qué categorías. Pero también vamos a hablar del Festival de Artes Escénicas de Lima, FAE Lima 2020, que se inauguró en el Gran Teatro Nacional. La ministra de Cultura, Sonia Guillén, fue parte de esta inauguración que llega a su cuarta edición y presenta 10 obras internacionales y 11 peruanas. El Gran Teatro Nacional subió el telón del Festival de Artes Escénicas 2020 con el espectáculo El elefante en la habitación de la compañía franco-canadiense Cirque Le Roux. La comedia circense, que combina diferentes artes como el circo, el teatro y el cine, forma parte de las 10 obras de teatro internacionales y 16 propuestas de puestas en escena nacionales que forman parte de la programación del FAE Lima 2020. Para ellos es una gran oportunidad en el sentido que es la primera vez que presentan este espectáculo en Latinoamérica, ¿no? Lo están estrenando en Lima en el marco del Festival de Artes Escénicas. Ellos se presentan regularmente en Canadá, en Europa, ¿no? Pero el circuito sudamericano y latinoamericano todavía no lo habían inaugurado. En ese sentido creo que se sienten sumamente contentos de estar por primera vez en la ciudad y más aún en un festival tan importante como el FAE, ¿no? La inauguración de la fiesta del teatro rindió homenaje a la actriz Sofía Rocha. Los aplausos colmaron la sala, que estuvo abarrotada de público, y autoridades como la ministra de Cultura, Sonia Guillén, y diferentes actores de las artes escénicas nacionales e internacionales. El Festival de Artes Escénicas, el FAE Lima, en su cuarta edición, representa la oportunidad de reunirnos como sociedad alrededor del arte y es, al mismo tiempo, el resultado de un esfuerzo conjunto entre 6 de las más importantes instituciones culturales del país, que apostaron por entregar a la ciudadanía una plataforma para las artes escénicas que se creía perdida. Teatro, circo, danza, música, cine y más, del 3 al 15 de marzo. El FAE Lima 2020 se diversifica e incluye 18 sedes de 13 distritos de Lima y este año, por primera vez, cuenta con una programación familiar. Tiene la novedad de tener 5 proyectos, 5 obras para un público familiar, cosa que es una primera vez para el festival. Y las otras son obras de la curaduría del jurado y de la curaduría de las instituciones, todas grandes obras que se han presentado y estrenado durante los últimos años acá en Lima. Y también tenemos las 10 obras internacionales que vienen de Argentina, de Chile, de Colombia, de Italia, de Francia, de España y del Reino Unido. Porque parte de los objetivos del festival es llegar también a que los grupos peruanos puedan llevar sus obras al mercado internacional, a presentarse en otros festivales del mundo, y para eso es importante estar en el radar, digamos, de esos otros festivales. Los programadores vienen, ven las obras peruanas y se hacen diálogos con los grupos productores, los grupos creadores peruanos, para poder llevar a estas obras a otros festivales internacionales. La propuesta nacional está integrada por obras como El hombre intempestivo, Carguyoc, El apellido comienza conmigo, Este lugar no existe, Hamlet, Hice una obra sobre ti y por fin viniste a verla, entre otras. Puede obtener más información sobre los horarios y sedes, donde se presentarán las obras teatrales, en www.faelima.com. Bueno, 18 sedes en esta nueva edición de FAE Lima 2020. Lo interesante también es que este año llegan programadores regionales que van a poder observar las obras peruanas que se presentan y en lo sucesivo podrían realizar giras itinerantes. Además, tengan en cuenta que este año además hay dos obras gratuitas internacionales para todo el público. Vamos con otra información. El Ministerio de Cultura entregó la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación a la festividad de Bajada de los Reyes Magos. Todos los detalles con nuestra compañera Claudia Álvarez desde Zamora. El distrito de Sabaino
en la provincia de Antabamba, en Apurímac, está de fiesta. Es así que el Ministerio de Cultura ha declarado Patrimonio Cultural de la Nación a la festividad de Bajada de Reyes de Sabaino. Y precisamente nos encontramos con la viceministra de Patrimonio Inmaterial, la María Elena Córdoba, quien nos va a dar todos los detalles sobre esta declaratoria. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, efectivamente estamos celebrando junto a Sabaino la declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de una expresión que fortalece la identidad del distrito, ¿no? La bajada de los Reyes Magos es una tradición que confluye lo religioso católico con prácticas también de veneración a las fuerzas de la naturaleza, tal cual se hacía en épocas prehispánicas. Entonces, pues estamos muy contentos celebrando junto a ellos, destacando que esto ha sido posible porque la propia comunidad lo solicitó. El patrimonio cultural se logra, la declaración se logra cuando la comunidad lo solicita. Y nosotros hacemos todo un proceso de acompañamiento para destacar esas características principales que le dan el valor, ¿no?, a la expresión, a la manifestación cultural, y que ahora pues ya está incorporado a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial del Perú. Al dar esa declaratoria, ¿qué se compromete el gobierno peruano? Más bien nos comprometemos como comunidad, ¿no es cierto? Por parte del Estado y a través del Ministerio de Cultura, nosotros debemos hacer un monitoreo para que los portadores continúen la práctica, que no se debilite, que no desaparezca. Pero por parte de la comunidad, las autoridades locales, los propios portadores se comprometen a mantenerla, ¿no? Y a mantenerla en la autenticidad. Y eso es una tarea en donde tanto Estado, autoridades y la comunidad misma estamos fuertemente unidos, ¿no? Claro, esa es la idea, unirnos todos. Muchísimas gracias. Lo que estamos viendo en pantalla es la comparsa de la Guailía, que se baila como parte de la festividad de Bajada de Reyes Magos de Sabaino en Apurímac. Esta festividad se celebra del 4 al 8 de enero como parte de la Navidad y es un ejemplo de la confluencia entre la religiosidad católica traída por los españoles y las formas prehispánicas de veneración a la naturaleza y divinidades tutelares. Y para conocer más de esta festividad estamos con la directora de Patrimonio Inmaterial, Soledad Mujica. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por ¿Qué acompañarnos. significa esta declaratoria para los pobladores sabaínos? Bueno, implica un proceso primero de autorreconocimiento y reflexión sobre el valor de su expresión cultural. Son ellos mismos, como destacó muy bien la viceministra Córdoba, son ellos mismos quienes han preparado su expediente, y esto implica un proceso de reflexión, un proceso de análisis, un proceso de sistematización de información sobre la expresión cultural. Eso ya implica un proceso de empoderamiento. Pero además de ello, una vez que se logra la declaratoria, la comunidad de portadores tiene una herramienta de defensa de su expresión cultural, un reconocimiento oficial por el Estado peruano del valor de su expresión cultural. Esto sirve para la defensa de la expresión cultural, pero puede servir también, por ejemplo, para gestionar fondos y apoyos, para hacer investigación, para hacer salvaguardia, para hacer promoción y difusión, ¿no es cierto? Y finalmente implica que la festividad se integra al inventario del patrimonio cultural de la nación. Y este es un inventario valioso, incluso el tipo de inventario que realiza el Perú a través de las declaratorias ha sido puesto en valor por la UNESCO. En tanto, se trata de un inventario con información fidedigna, muy amplia y preparada por los propios portadores. Es decir, es un inventario que se actualiza además con ellos mismos cada 5 años y es un inventario que contiene información de primera fuente, los portadores de la expresión cultural. Entonces, hay varios aspectos que se valoran en una declaratoria. También es importante decir que acompaña o es parte de la declaratoria un plan de salvaguardia. Y en ese plan de salvaguardia hay determinadas actividades a llevar a cabo, ¿no es cierto?, para salvaguardar, valga la redundancia, la expresión cultural. Así que es importante una declaratoria. No es solamente un reconocimiento
reconocimiento, sino es un paso adelante en la continuidad de la expresión cultural, en el respeto a la expresión cultural. Esa es la idea. Muchísimas gracias. Y así, Sabaino, el distrito de Sabaino está de fiesta y han querido compartirlo con nosotros aquí en la explanada del Ministerio de Cultura, donde han traído todo este color y música andina con esta comparsa denominada Huaylía, en la que se acompañan con músicos, bailarines, una comparsa muy grande que forma parte de la festividad que se celebra del 4 al 8 de enero como parte de la festividad de Bajada de Reyes de Sabaino. Todo Apurímac que está de fiesta y nosotros lo compartimos con ustedes. Con este baile colorido nos dejamos. Muchas gracias, Claudia, por esos detalles. Una verdadera fiesta por esta declaratoria. Hay que entender que no solamente se le da el estatus de patrimonio cultural, sino que también se definen los lineamientos y las acciones para salvaguardar justamente este patrimonio de todos los peruanos. Vamos ahora a contarles que las Naciones Unidas presentó un informe preliminar en materia de derechos humanos y población afrodescendiente en el Perú. El reporte final se va a entregar en septiembre del 2020. La revisión de la legislación antidiscriminatoria relativa a la lucha contra las expresiones de odio, la adopción de medidas para que los afroperuanos tengan mejor acceso a la educación y visibilizar a los que lucharon por la independencia son parte de las recomendaciones que destaca el equipo de trabajo de expertos en afrodescendientes de las Naciones Unidas en un informe preliminar. Entonces nos hemos reunido con funcionarios de gobierno aquí en Lima, así como en esas áreas, autoridades regionales, y también nos hemos reunido con miembros afroperuanos y miembros de la sociedad civil, también con miembros de la academia, intelectuales. Tratamos de hacer un trabajo incluyendo a un amplio espectro de personas. En conferencia de prensa, el grupo de trabajo presentó los hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre las buenas prácticas y los desafíos en la protección de los derechos humanos de los afroperuanos. Para elaborar el informe, los expertos visitaron a invitación del gobierno peruano Chiclayo, Ica, Lima, Chincha y Piura. Para las celebraciones del Bicentenario, el gobierno debería involucrar a los afroperuanos, consultar con los afroperuanos e identificar su contribución y reconocer su contribución a la historia, a la independencia, a la historia, a la cultura, y quizá debería erigir algunos monumentos en su honor o llamar algunas calles bajo sus nombres. Lo presentado es solo un avance preliminar de las conclusiones y recomendaciones que posteriormente se presentarán al Consejo de los Derechos Humanos en septiembre de 2020. Bueno, en septiembre del 2020 se va a tener entonces este informe preliminar. Recordemos que en nuestro país existe el Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana que se extiende hasta este año, un instrumento importantísimo para salvaguardar a esa población que representa el 5% de los peruanos. Momento de hacer una pausa, regresamos con más aquí en Agenda Cultural. Continuamos con más información y vamos a hablar del Premio Nacional de Literatura que ya está a poco de cerrar convocatoria el próximo 16 de marzo. Este año las categorías a premiar son lenguas originarias, no ficción y novela. Para entender un poco las bases y qué representa además este importante premio, nos encontramos con Leonardo Dolores. Él es director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, en donde se gesta esta importante distinción que regresó en realidad, ¿no? Luego de 30 años, en el 2017, sí. Esta ya es la cuarta edición desde que retornó. Gracias por acompañarnos, Leonardo. ¿Por qué es importante este premio? Hola, primero muchas gracias por la invitación. Y bueno, el premio es importante porque nos permite visibilizar una diversidad de propuestas, de voces que giran en torno a la literatura
y que creo que va dando resultados que tienen que ver con esto que te digo, ¿no? Autores que van ganando en categorías como literatura en lenguas originarias, literatura infantil y juvenil. Cielo Alvarado, ¿no? Sí, el año pasado. Cielo Alvarado, en algún momento Hiero Chuquicaña, de Hilo. Sí, poesía, o sea, es una diversidad de categorías y además con una diversidad de ganadores que creo que hacen que este premio tenga como ese componente, me parece muy interesante. Bueno, y es importante también en cuanto a permite hacer un mapeo del trabajo que están haciendo las editoriales, ¿no? Te lo pregunto con respecto, por ejemplo, a esta categoría tan importante de lenguas originarias y entender qué se está haciendo y qué editoriales están apostando por este tipo de diversidad en nuestra literatura. Sí, es importante ver cuánto de producción hay. Lo que más hay, claro, es todavía en quechua. La mayoría de la producción está en el idioma quechua. Es lo que nos llegó el 2018, por ejemplo, y esperamos que esta vez nos llegue también en otros idiomas, pero bueno, estamos a la espera. La convocatoria cierra el 16 de marzo. Bueno, ahí estamos. La convocatoria, a ver, hablemos un poquito de las bases para los que nos están escuchando. Tienen que ser las editoriales las que envíen sus propuestas. Exacto. No a título personal. No. Queremos también, este premio visibiliza la labor editorial, por eso se postulan justamente editoriales y lo que tratamos de hacer es de que se muestre de alguna manera el making of de la producción de un libro, ¿no? Toda esta manera de trabajar el libro, de la maquetación, del diseño, la distribución y todo eso, creo que es algo que el premio permite posicionar porque es un premio que se da pues a un libro ya editado, ¿no? O sea, creo que me parece es algo que tiene sus características respecto a, por ejemplo, la premiación de un manuscrito inédito, ¿no? Que todavía nadie ha leído. Pero que ya pasó por todo este proceso editorial importante. Sí. Ahora, ¿tienen que ser libros inéditos, no necesariamente inéditos? Publicados por primera vez, sí, entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2019. Por ahí leía un aspecto interesante cuando hablamos de diversidad y reunir a todos los agentes que intervienen en la industria literaria, y esto se va a ver reflejado en el jurado, de cierta manera. Exacto, sí, nosotros lo que hacemos es pedir sugerencias a distintas instituciones ligadas a la literatura en el país, a universidades de regiones y universidades de Lima también, instituciones tipo, no sé, la Casa de la Literatura y demás, y con esto hacemos como una base de datos de jurados. Luego de que nos llegan todas las publicaciones, confrontamos un poco de que, no sé, un autor no sea jurado, ¿no? Ese tipo de contraste y, bueno, se invita a los jurados a participar, intentando siempre también que haya como un equilibrio de género, un equilibrio de procedencia también. Entonces creo que esto hace que, además, la elección de este jurado también sea diversa. Leonardo, esta es la 4ª edición, luego que regresó del premio tras 30 años de docencia. ¿Cómo ha sido el mapeo en estos últimos 4 años de convocatoria? Bueno, ha ido en crecimiento. El último año tuvimos 150 postulaciones de 13 regiones del país. Hay que tener en cuenta que la producción todavía de libros está centralizada en Lima. El 94% de la producción todavía se hace en Lima. Y bueno, el resto del 6% se hace en diferentes ciudades o regiones del Perú. Pero estamos tratando de revertir esto, tratando de visibilizar el trabajo que existe en regiones también, y estamos como en ese camino. Y una propuesta interesante justamente en este camino de visibilizar y poner impulso al trabajo que se hace en las distintas regiones del país es el programa La Independiente. ¿Qué novedades para este 2020? ¿Vamos a tener una nueva edición? Sí, por supuesto. Estamos viendo todavía las fechas de inicio del Independiente. Debería girar entre fines de abril e inicios de mayo. Vamos a lanzar la convocatoria bastante pronto. La idea es, como siempre, también traer editoriales de todas las regiones del Perú que no siempre tienen la oportunidad de poner en circulación sus títulos, no solo en Lima, sino a nivel de todo el país. Y también editoriales de Lima, claro, pequeñas, que tienen esta misma dificultad. En realidad que los canales de distribución todavía de libros no llegan a ser lo suficientemente, no tienen la suficiente apertura todavía para algún tipo de propuesta. Y bueno, lo que hace la Independiente es más darle o menos, cabida, ¿no? exacto, a trabajar todas en estas eso, propuestas interesantes. De otro lado, estamos ya
por empezar, ¿no? Un nuevo Congreso y hay muchas tareas pendientes. El año pasado se dio esta prórroga importante a los beneficios tributarios, sí. Pero esta suerte de siempre prórroga, ¿qué expectativas se tiene desde la dirección del libro de lectura del Ministerio de Cultura y qué acciones inmediatas se tienen para poder finalmente impulsar la lectura en nuestro país y tener un instrumento de medición de lectura, que es algo que actualmente no tenemos? Claro, este decreto de urgencia que salió el año pasado hacia octubre, si no me equivoco, nos da la posibilidad de tener también un presupuesto un poco más grande del que tenía la oficina. Nos permite además, por ejemplo, plantear una encuesta nacional de hábito de lectura, que la vamos a trabajar este año. Para ver por dónde tenemos que ir, ¿no? Sí, ¿Qué acciones se tienen que tomar al respecto? Ese es un punto importante, ¿no? De hecho, la dirección está enfocada en este primer año, al menos, de tener este tipo de presupuesto, en trabajar sobre líneas de base, trabajar sobre información para enfocarnos y tomar mejores decisiones para el uso de los recursos del Estado, ¿no? Nos parece eso como fundamental y así es que vamos a iniciar en ese camino. Y aquí también se contempla el tema flaco e importante también, que se tiene que fortalecer las bibliotecas públicas, ¿no? La Red Nacional de Bibliotecas, que también se le tiene que dar un impulso interesante. Sí, importante. Por ejemplo, necesitamos hacer una caracterización de bibliotecas, trabajar, tener un número exacto de la brecha que tenemos como infraestructura del Estado, de los gobiernos locales, regionales, sobre el tema de bibliotecas para poder a partir de eso implementar acciones, ¿no? ¿Qué acciones se van a tomar a partir de tener claramente las cifras, ¿no? Bueno, Leonardo, tienes poco tiempo en este cargo, que es muy importante, porque en cuanto se fomente la lectura, se mejora la forma de ver la vida, de respetarnos entre todos, y creo que es importante ponerle mucho énfasis también en las escuelas, ¿no? En las bibliotecas escolares, que también es algo que tendría que ser un trabajo multisectorial. Sí, de hecho, el decreto de urgencia, además de darle a la oficina este presupuesto, también se le da educación para el tema de bibliotecas escolares. Nosotros estamos coordinando con la oficina que ve este presupuesto en el Ministerio de Educación, no solo a nivel de la ejecución de presupuestos, claro, sino también para poder trabajar en la política nacional del libro, ¿no? Del libro, la lectura y las bibliotecas como... Que también ya está en camino. Sí, que también ya está en camino. Y que esperemos tenerte pronto para darnos buenas noticias. Sí, ojalá. Al respecto. Estamos viendo ahí el tema de análisis de pertinencia, esperamos que... Porque ya se había trabajado desde el 2018 esta política. Sí, teníamos unos lineamientos como en primera etapa en realidad, luego viene CEPLAN, que es el Centro de Planeamiento que ve todas las políticas a nivel del Estado y nos plantea una guía que hay que seguir, por acciones supuesto. a ejecutar de manera inmediata, que también me imagino se van a alinear con lo que es la Política Nacional de Cultura, que la ministra ha señalado que este año vamos a tener. Finalmente, vamos con una buena noticia, esperemos, porque podríamos ser país invitado a la Feria del Libro de Guadalajara, que es una de las ferias más importantes, la segunda feria, creo, más importante del mundo. ¿Han tenido una reunión con la directora? ¿Qué alcance se ha podido tener? Bueno, estamos viendo la posibilidad de ser país invitado de honor para el 2021 como parte de celebración del Bicentenario. Hay grandes posibilidades de lograrlo. Si fuese así, creo que sería un gran paso para la internacionalización del libro peruano, no solo porque es Guadalajara y que es la feria más importante que hay en recibe castellano. 1 millón de visitantes sí, es cada verdad, año. Pero porque además Perú tiene una presencia en Guadalajara ya desde el 2012. Con PROMPERÚ y el Ministerio de Cultura tenemos desde el 2012, o sea, ya 7 años de presencia sostenida. Eso creo que es importante porque no solo es como que ir a una feria y que termine ya, sino es que como... Que sea un lazo de largo aliento. Exacto. Por lo pronto vamos a estar en este 2020 con un stand y una participación. Un stand, una participación un poco más importante que otros años, como preparando el terreno para lo que vendría el 2021. Esperemos esa luz verde para el 2021 en la Feria de Guadalajara, que recibe, ya lo hemos dicho, cerca de 1 millón de visitantes cada año. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Leonardo Dolores, director de la Dirección de Libro y Lectura del Ministerio de Cultura, dándonos detalles de la convocatoria del Premio Nacional de Literatura hasta el 16 de marzo. Terminan unos días, así que entren a la página web para conocer a detalle las bases de esta importante oportunidad. Con esto nos vamos. Gracias por acompañarnos.